Tenga buenas tardes, licenciado. Soy de la licenciatura en informática educativa de la sede de Aguachapán. Bueno, en esta ocasión me toca, en este video nos toca explicar un poco, dar un resumen de la unidad 3, que son las estructuras de control. En estas estructuras de control podemos encontrar en sí que es una estructura de control. Están las de selección, está la de selección doble, donde abarca la if, then, else. Tenemos la selección donde abarca la if, then, es la simple. Tenemos el switch. Dentro de estos, de la selección doble, también podemos tener la selección if, then, la anidados, la if anidados. En esta ocasión voy a presentar allí un resumen de estas estructuras de control, y luego el flujograma que acá en este video he anexado unos para tener un poco de conocimiento sobre estas estructuras de control. Comenzamos con qué son las estructuras de control. En lenguajes de programación son estructuras de control que permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Tenemos dos estructuras de control, las selectivas y las repetitivas. En sí, en nuestro caso, desarrollamos dos, abarca dos. Estamos en el if, then, else, y esta abarca dos. Sería de acuerdo con una condición se ejecuta una simple sentencia, sería el if, then, y de acuerdo con una condición se ejecuta un grupo o otro de sentencia, if, then, else. Es decir, que aquí ya sería completo el if, then, else. Bueno, tenemos las sentencias selectivas. Serían las estructuras de control selectivas. Estas permiten seleccionar una ruta alterna a la solución del problema. Quiere decir, el resultado de evaluar una expresión relacional o lógica. La selección es una estructura que permite controlar la ejecución de acciones de ciertas condiciones. Dice, de acuerdo a eso se selecciona si las condiciones se ejecutan o no, si se pueden ejecutar o no. Digamos que tenemos el siguiente ejemplo. Bueno, si lo vemos acá, tenemos el ejemplo de este pseudocódigo. Tenemos calcular el sueldo de un empleado. El primero es información a producir, sería nombre y sueldo. Los datos disponibles serían nombre, número de horas trabajadas y cuota por hora. Tenemos el proceso. En el proceso aquí se calcula el sueldo de la forma siguiente. Si el número de horas trabajadas dice es mayor de 40, el excedente de 40 se paga al doble de la cuota por hora. En este caso, de no ser mayor que 40, se paga la cuota por hora normal. En esta actuación, el sueldo se calcula de dos formas distintas. Tenemos la primera forma, que sería si es menor o igual que 40, entonces se calcula sueldo es igual a número de horas trabajadas por cuota por hora. Y tenemos la segunda forma. Si es mayor que 40, entonces el sueldo va a ser igual a sumar 40 horas por 40 por cuota por hora más el número de horas trabajadas menos 40 por cuota por hora por 2. Por lo tanto, es necesario utilizar la selección para calcular el sueldo de la primera forma.
si el número de horas trabajadas es menor o igual que 40, digamos que o si no de la segunda forma sería si el número es mayor que 40. Entonces, en este caso, así sería el pseudocódigo de selección. Tenemos la selección se presenta en 3 formas, sería simple, doble y múltiple. De acuerdo con el número de alternativas, la acción puede ser de 2 o más respectivas. Primeramente estudiaremos la doble, después la simple y por último la múltiple. Tenemos la selección doble, que sería el if then else. El if then else, que tenemos, que es una estructura de selección que permite controlar la ejecución por acciones cuando se tienen 2 opciones alternativas de acción, por lo cual se puede ejecutar una o la otra, pero no se puede ejecutar ambas a la vez. Tenemos acá estos ejemplos. Vaya, en esto tenemos en la A tenemos al llegar al if se realiza la condición. Al llegar al if se evalúa la condición. Entonces tenemos la opción verdadera es then. Entonces, si se cumple, se ejecutan las acciones del then y luego se salta hasta la siguiente después del end if. En la B tenemos, como estábamos viendo ahí, el else sería la opción falsa. Entonces acá de lo contrario se salta hacia el else, se ejecuta la acción y después saltas a la siguiente acción después del en if. Y ahí tenemos aquí tenemos las imágenes. Luego tenemos los ejemplos de selección doble. Los ejemplos de selección doble tenemos el algoritmo de calcular sueldo doble. Sería, tenemos el nombre del algoritmo empleado 2. El método principal sería declarar las variables. Declaraciones de las variables sería nombre del empleado y cadena y nombre de empleado sería de forma de cadena. Horas trabajadas sería de forma entero. Cuotas por hora sería sueldo, cuota hora y sueldo sería real. En el otro paso sería solicitar nombre de empleado, número de horas trabajadas y cuota por hora. Luego sería una variable para leer nombre de empleado, horas trabajadas y cuota por horas. Entonces aquí usamos el if. Aquí si el if significa sí. Si horas trabajadas es menor o igual a 40, entonces tenemos la condición. Sueldo es igual a horas trabajadas por cuota por hora. Y el else sería la forma falsa. La forma falsa sería sueldo. Entonces tenemos la otra condición. Sueldo va a ser igual a 40 más cuota hora más horas trabajadas menos 40 por cuota hora por 2. Entonces, si se nos cumple la condición, anterior, entonces vamos al final decir el final del if, decir fin del sí. Entonces, si nos da bien el algoritmo, entonces imprimimos el nombre de empleado, sueldo, y le damos fin al método principal, le damos fin al nombre del algoritmo, el nombre del algoritmo y el fin del algoritmo. Entonces, este sería el ejemplo. Luego tenemos las expresiones lógicas. Las expresiones lógicas
ahí lo estoy mostrando, serían para plantear condición o comparaciones y dan como resultado un valor booleano verdadero o falso. ¿Se cumple o no la condición? Tenemos los operadores lógicos simples, serían los operadores relacionales, serían, tenemos ahí el operador que significa menor que, el segundo mayor que, el tercero menor o igual que, el cuarto mayor o igual que, el quinto igual a y el último diferente de. Ahí tenemos unos ejemplos. X es igual a 1, n es diferente que z, n es mayor o igual a 5, z es menor o igual que 5 y y es igual a z. Estos serían los operadores relacionales lógicos. Las expresiones lógicas complejas, en estas tenemos, se forman relacionando, operando booleanos mediante operaciones lógicas. Tenemos las expresiones lógicas complejas, operando booleano 1 y operando booleano 2. Estas dos son expresiones lógicas que proporcionan un valor verdadero o falso. Esto serían los dos booleanos. El operador lógico en de las expresiones lógicas complejas tenemos el en, or, short y not. Esto sería, vaya, aquí tenemos el if anidados. Es una estructura de control, es una estructura de selección. Decimos if puede tener anidada a otra y esta a otra así sucesivamente. Y tenemos el ejemplo acá. Tenemos el ejemplo acá del if anidado. Tenemos, entonces vaya, ya teniendo el if anidado ahí, diríamos que el if anidado sería, el nombre del algoritmo sería calcular sueldo triple. El nombre sería empleado 3. Perdón. Esta para darle, para saber y adaptarnos bien al concepto del if anidado, tenemos el ejemplo. El algoritmo sería cálculo sueldo triple. Calcular el sueldo, el triple del sueldo. Empleado 3 sería el nombre del algoritmo. Tenemos el método principal, tenemos las declaraciones, las variables, tenemos el nombre de empleado, la cadena, de tipo cadena, nombre de horas, horas trabajadas sería entero, cuota hora sueldo sería real. Y aquí cuando se solicita una variable donde se solicita nombre de empleado, número de horas trabajadas y cuota por hora. Luego tenemos leer el nombre del empleado, las horas trabajadas, las cuotas por hora. Y entonces tenemos el if. En el if tenemos horas trabajadas, va a ser, si horas trabajadas es menor o igual a 40, entonces tenemos la condición. La condición del if horas trabajadas es menor o igual a 40. Entonces, vamos, sueldo va a ser igual a horas trabajadas por cuota por hora. Entonces, si se cumple esta condición, entonces llevamos la falsa. Entonces, el if, else, cerramos con el else. Entonces, abrimos otro if, ahí donde se agrega otro if, por eso se dice anidado. Sería horas trabajadas, va a ser, si horas trabajadas es menor o igual a 50, entonces el sueldo va a ser igual a 40 y más cuota por hora más horas trabajadas. Quiere decir, en los pasos estos sería, se plantean al algoritmo para calcular el sueldo doble, la diferente
con los pasos. Se compara las horas trabajadas. Se compara las horas trabajadas menor o igual a 40. Si es así, entonces la condición se calcula el sueldo de la forma simple. La otra, si no quiere decir que horas trabajadas es mayor que 40, se compara si horas trabajadas menor o igual a 50. Si es así, entonces se va a calcular el sueldo 40 horas a la cuota por hora normal, más el excedente de las 40 a la cuota por hora al doble por 2. Y tenemos el otro, si no quiere decir que horas trabajadas es mayor que 50. Entonces se calcula ahí de la forma triple. Sería 40 horas a la cuota por hora normal, más 10 horas a la cuota por hora al doble, es decir, por 2, más el excedente. Bueno, tenemos el otro, la selección triple, el switch, selección múltiple, switch. Esta estructura de selección permite controlar la ejecución de acciones cuando se tienen dos o más opciones alternativas de acción. Y tenemos el ejemplo. Ahí. Dice que calcular allí si es par, si un número es par o impar. Digamos que el algoritmo sería el algoritmo sería de la siguiente manera. Vaya, el algoritmo dice par o impar, así se llama, sería el algoritmo. El nombre del algoritmo dice par impar. El método principal sería la declaración de las variables número entero. Número sería de tipo entero, perdón. Se solicita el número. Se va a leer el número. Y aquí sería el switch número. El switch número. Entonces, tenemos entonces se plantea la selección switch, ahí donde dice switch número. Entonces, si el número es 0, 2, 4, 6 o 8, imprime que es par. Si el número es 1, 3, 5, 7 o 9, el programa va a imprimir que es impar. Si no pasamos a la forma del default, donde ningún valor de los anteriores va a imprimir. Imprime, ya que no está en el rango de 0 a 9. Entonces, ahí donde entramos a la etapa y aquí donde se usa el switch. Entonces, luego se tiene el fin del switch y el fin del método principal. Así sería el switch. Por ejemplo, acá tenemos una imagencita. Dice, si no se cumple ninguno de los casos anteriores, se ejecuta la acción de la opción default y luego se va después del end switch, quiere decir fin del switch. Entonces, el selector no toma ninguno de los posibles valores, simplemente se salta hasta después del end switch, es decir, no hace nada. Esto sería el switch. Tenemos los ejemplos de los flujogramas del if, then, else. Sería, bueno, para el inicio y para el fin se usa la misma figura.
para donde se solicita el nombre, donde se solicita el nombre sería una tipo, ¿cómo se llama? Cuadrito, pero no es cuadro de un solo, sino que es otra forma del cuadrito es. Y queda de la siguiente manera, colocamos donde dice inicio, sería la misma figura con el final. Luego colocamos el nombre del alumno, la calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4. Luego se calcula el promedio. Se coloca la expresión. Promedio va a ser igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 más calificación 4 y así sucesivamente. Luego nos va a imprimir el promedio. El promedio es mayor o igual a 60. Entonces, si es positivo, si es verdadero, nos va a dar aprobado. Y si nos da falso, nos va a dar reprobado. Serían las dos condiciones. Entonces aquí tenemos la observación y el final. Luego tenemos el otro flujograma. Allí el if anidado, ahí lo podemos ver. Solo voy a pasar rapidito ahí el ejemplo. Donde se coloca el if anidades, donde va un if y va en el mismo if va otro y así sucesivamente. Y tenemos los ejemplos de flujograma switch. Y aquí tenemos el ejemplo. Como lo mencionaba a un inicio. Entonces, esto sería todo del resumen, de lo poco que hemos podido aprender y hacer el resumen. Entonces, para nosotros es una gran ayuda porque estamos aprendiendo algo nuevo y pues necesitamos echarle un poquito de más ganas para poder aprender cada día más. Esto ha sido todo, licenciado, y espero un feliz día, una feliz noche.